Desde el principio de los tiempos, ya en la prehistoria, existen pinturas rupestres relacionadas con la miel y las abejas. Muchas de ellas representan a mujeres sacando miel, ya que eran las encargadas de la recolección de las cosechas. Una de las más conocidas se encuentra en la cueva de Bicor, en Valencia, con 9000 años de antigüedad. Otra de las pinturas más conocidas, de las pinturas rupestres relacionadas con este mundo, se llama La abeja de Atlanterra. Está en el Parque de los Alcornocales, aquí en la Sierra de Cádiz, y representa a una abeja de forma esquemática. Desde el Paleolítico, hace 9000 años, la miel formaba parte de la dieta del hombre primitivo. Este hombre descubre la miel como fuente de salud y también para curar enfermedades. Ya conocía las propiedades de este tesoro de la naturaleza, de la miel. Aproximadamente en el año 9000, al final del Neolítico, es cuando el hombre deja de ser nómada y se hace sedentario. De la misma manera que cultiva los campos y comienza con la ganadería, de esta misma forma nace la apicultura, que es la crianza de las abejas para la producción de miel. Ahora vamos a continuar con la civilización egipcia. En este mundo egipcio también se consideraba a la abeja como un animal sagrado, le daban mucha importancia a este animal. De hecho, hay restos, se conservan en la biblioteca de Leipzig, se conserva papiro en el que quedan constancias de cómo utilizaban este producto para recetas curativas. Ya sabían de la importancia de la miel, tanto alimenticia como para utilizar recetas para curar a las personas. También utilizaban, que fue una novedad muy curiosa, a lo largo del Nilo, ponían las colmenas para poder utilizar la floración de ambos lados del río. Esa es otra aportación muy interesante del mundo egipcio. También se han conservado vasijas selladas en los ajuares de los faraones para dejar constancia también que veáis lo importante que eran para ellos la miel, ¿no? La utilizaban también para los ajuares funerarios. Y otra civilización también muy importante para el mundo de las abejas y de la miel era el mundo de la civilización tartesa. Había un rey mítico que se llamaba el rey Gárgoris. Le llamaban de forma cariñosa el Melícola, porque era un personaje que le dio muchísima importancia al mundo de la miel y al cuidado de las abejas. Tuvo un hijo, su hijo Abis, el cual le transmitió este conocimiento del mundo de las abejas y se considera el primer apicultor de la historia, ya que expandió por el mundo este cuidado de las abejas, el mundo de la apicultura. Eso con respecto a los tartesos. Después pasamos a la época griega. En la civilización griega crearon un licor. El licor se llamaba hidromiel, le llamaban el licor de los dioses, porque en la mitología se decía que los dioses eran este licor, mezcla de agua, levadura, algunos productos, para utilizar este primer licor como el primer licor que hubo en la historia, y fue el licor que bebían los dioses, el licor de los dioses del Olimpo. En Grecia también podemos encontrar, además de la hidromiel, como la miel la utilizaban también muchos filósofos. Hubo pensadores como Pitágoras, Hipócrates, Demócrito, Estrabón. Muchos de ellos consideraban la miel como uno de los productos más importantes para alargar la vida, para conseguir una gran longevidad. Utilizaban este producto. También había escritores griegos que hablaban sobre la importancia de la miel en la península, cómo importaban mucha miel a Roma e incluso a otras zonas del mundo. Además de la miel de la época griega, también nos podemos ir a la época romana a continuación, en la que hay un personaje muy interesante, Columela.
fue un agrónomo que nació en el 54 a.C. y él escribió 12 tratados de agricultura y ganadería. Se le considera el padre de la agricultura, fue un tratadista, un agrónomo muy interesante, ya que uno de estos libros, de esos 12 libros que escribió, un tratado lo basó en concreto en la apicultura y se considera por ese motivo el padre de la apicultura moderna. Esos tratados, este tratado en concreto de la apicultura, lo han estado utilizando hasta el siglo pasado como referencia de un tratado antiguo sobre este mundo de la apicultura. A continuación os explicaré un poco la Edad Media, ¿vale? Con la caída del Imperio Romano, todos los conocimientos sobre la miel y todo el mundo medicinal se refugió en los monasterios de la Edad Media. Estos monjes se encargaron de continuar con el procedimiento de las plantas, a través de las plantas medicinales y de la miel, hacer estos compuestos para las recetas curativas. También es interesante que sepáis que Alfonso X el Sabio en la Edad Media fue una persona básica, ya que creó la Santa Hermandad de los Colmeneros para darle mucha importancia a estos trabajadores de la miel, a estos apicultores, ya que hasta entonces no se había regulado, y como a partir de este momento ya tiene repercusión económica porque ya empieza a tratarse de forma muy expandida con este producto, pues con esta idea Alfonso X el Sabio crea esta hermandad de los colmeneros para que estén amparados y protegidos de forma legal, ¿de acuerdo? También hablaros de la época de Al-Ándalus, muy importante, el mundo de la miel en Al-Ándalus. La miel es un producto que aparece tanto en la Biblia, se habla de la miel, como en el Corán. En el Corán, de hecho, uno de los libros habla expresamente sobre las abejas, tiene a este animal como protagonista. Y el tema de la miel en Al-Ándalus es básico porque ha llegado hasta nuestros días. En esa civilización, el uso de la miel, además para temas curativos, de recetas, para usarlas de forma medicinal, ya que antiguamente no había otro tipo de medicina, pues la miel era uno de los componentes básicos que utilizaban, además del propóleo, el polen, otros productos, pero esta miel que utilizaban para recetas curativas también la utilizaban de forma básica a partir de Al-Ándalus, la introducen en el mundo de la cocina. Postres como los pestiños, las torrijas, los alfajores, aquí en la zona de Medina son muy famosos. Todo este tipo de productos de cocina para los postres vienen estas recetas originarias de la cultura andalusí. En la Edad Moderna, con el descubrimiento de América, se llevan colmenas al nuevo continente, ya que en América no se conocía esta variedad de miel, de abeja, la apis mellifera, que era la productora de miel. Con esta idea se lleva a este continente nuevo las colmenas para que allí se pueda producir también este tesoro de la naturaleza, la miel. Allí se supone, lógicamente, como los barcos salieron de aquí de la provincia de Cádiz, pues que las primeras abejas que llegaron a América eran gaditanas. Con la expulsión de los musulmanes, la producción de miel decae mucho, pero es con la llegada del rey Carlos I cuando resurge esta producción, ya que él impulsa la creación de colmenares. Con este apoyo del rey Carlos I resurge el gran auge de este producto en el comercio de toda Europa. A mitad del siglo XIX tenemos dos grandes inventos. Uno es el extractor tangencial, un extractor que da paso al extractor actual, que consiste en un aparato en el que se introducen los panales con una espátula, se quita el opérculo, la pequeña capa de cera que tiene el panal, que lo produce la abeja cuando ya ha llenado las celdillas de miel,
con una fuerza centrífuga de 800 revoluciones por minuto de forma manual, se consigue sacar la miel de los panales para así poder reutilizar este panal. Este es uno de los grandes inventos del siglo XIX. El otro gran invento es la colmena Landstrom, o colmena perfección también se le llama. Tiene este nombre porque el inventor así se llamaba, un reverendo americano de Filadelfia, que en 1851 patenta esta colmena y va a tener su uso hasta la actualidad. Son las colmenas que se usan actualmente en todo el mundo. Otra de las colmenas también más importantes, inventada igualmente en el siglo XIX por un francés llamado Layen, lógicamente requiere también ese mismo nombre, la colmena Layen. Estas son los dos tipos de colmena utilizados en la actualidad y se inventaron a mitad del siglo XIX. Y con respecto a la evolución de las colmenas, en origen se utilizaban las colmenas rústicas, así se les llamaban porque no tenía intervención del ser humano. El hombre primitivo recolectaba la miel de los troncos de los árboles, de oquedades de las cuevas, pero no intervenía de otra manera. Con el paso del tiempo fueron recogiendo este producto y ya creando colmenas ex profeso en troncos de árboles, estos corchos, estos vasos de corcho. A continuación ya se fueron inventando también colmenas de madera a modo rectangular, imitando los corchos anteriores. A lo largo de la historia ha habido muchos tipos de colmenas. En la época de Egipto, por todo el Mediterráneo, se fabricaban las colmenas de paja. En la época romana las colmenas eran de barro. Tanto la paja como el barro son muy buenos materiales para impedir que suba la temperatura de las colmenas. También en la época de Al-Ándalus las colmenas se fabricaban de caña y cuerda, a veces recubiertas también con barro. Todo este tipo de colmenas que he ido explicando son la evolución de las colmenas a través de la historia, pero en la actualidad, como he dicho antes, en el siglo XIX, cuando se inventaron sobre todo la Landstrom y la Layen en España, son las colmenas que se siguen utilizando.